ya es de continuada nada más, serie, paralelo, todo ello. Entonces, para poder resolver los ejercicios de flujo turbulento, ustedes tienen que imprimirse las tablas que lo he puesto allí en Classroom, donde dice tablas. Ustedes pueden imprimir, por ejemplo, las propiedades del agua. Pero un detallito, aquí tienen que aumentarle menos, porque la viscosidad dinámica del agua es por 10 a la menos 3 y la cinemática sería por 10 a la menos 5. Este es el error que este libro que de Juan Saldarriaga ha cometido, no le puso menos, ¿sí? Entonces, ustedes tendrían que aumentarle menos, menos. Después todo está bien. Y aquí tenemos las propiedades del agua a diferentes temperaturas. Y si no la tendríamos la temperatura, hay que interpolar, ¿no? Aquí están las propiedades del aire. Podemos usar aire siempre y cuando no haya cambio de densidad. Este es el diagrama de Moody que vamos a utilizar. Hay varios, ustedes tienen que imprimirse el que más les convenga. Aquí están algunos materiales comerciales, su epsilon. Bien, entonces lo mínimo es esto, lo que tendríamos que bajar. Las propiedades del agua, las propiedades del aire, el diagrama de Moody. Y después vamos a ir descargando, hay muchas más tablas que lo vamos a ir usando. Primer ejercicio, dice lo siguiente. Un tubo liso de 60 milímetros de diámetro y 150 metros de largo transporta 10 litros por segundo de agua a 20 grados Celsius de la toma con una presión P de 1.6 meganewton por metro cuadrado hasta la parte superior de un edificio a 25 metros arriba de la toma. ¿Qué presión se puede mantener en la parte de arriba del edificio? Entonces nosotros tenemos una cañería que va desde el punto 0 hasta el punto 1. Obviamente del punto 0 hacia la izquierda, en algún punto estará la bomba. En este caso no nos interesa porque ya en el punto 0 habíamos medido y tenemos una presión de 1.6 megapascales, ¿no? Ese es el detallito aquí. Entonces la bomba está hacia la izquierda, que no es parte de nuestro sistema 0,1. Ahora, si bien la altura desde el punto 0 hasta el punto 1 es 25 metros, pero la cañería, como va en diferentes tramos a diferentes lugares, tendrá una longitud de 150 metros, no va directamente vertical. Su diámetro 60 milímetros desde que inicia hasta que finaliza. Y además un detalle importante, dice que es un tubo liso y la temperatura 20 grados Celsius. Son importantes estos datos. Entonces realizamos la ecuación de energía desde 0 hasta 1, P sub 0 sobre gamma más B sub 0 al cuadrado sobre 2 veces G más Z sub 0, que va a ser igual a P sub 1 sobre gamma más B sub 1 al cuadrado sobre 2 veces G más Z1 más el trabajo de 0 a 1 más las pérdidas de 0 a 1. Vamos a considerar nuestra línea de referencia, el punto 0, por eso Z0 va a ser 0. Luego la velocidad B sub 0 y B sub 1 son iguales porque no varía, no hay cambio de diámetro. Simplificamos. No hay trabajo, no hay bombas, no hay turbinas entre 0 y 1. La bomba está en otro lado. Lo que nos quedaría simplemente es P sub 0 sobre gamma es igual a P sub 1 sobre gamma más Z1 más las pérdidas por fricción. Pérdida de cabeza. Luego, despejamos la presión 1, que es lo que tenemos que hallar, la presión final en el punto de arriba, que está en función a la presión 0 más gamma H, la altura más las pérdidas. Entonces, aplicamos la ecuación de continuidad. Sabemos que la ecuación de continuidad es caudal, velocidad por área, pero si despejamos la velocidad, nos va a dar velocidad igual a 4 veces caudal sobre pi diámetro al cuadrado, de la cual podemos obtener la velocidad, que nos da 3.54 metros por segundo. Es una buena velocidad. Estamos manteniendo una velocidad por debajo de 5
metros por segundo. Luego, con esta velocidad, entramos a la ecuación de Darcy-Weisbach, que nos dice que hf es igual al factor f por la longitud sobre el diámetro sobre la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Sabemos que las pérdidas están en función de Reynolds y de la rugosidad relativa, pero cuando es una tubería lisa, epsilon prima y m es cero, tubo liso, ¿no? Ahora, de la tabla, propiedades del agua a 20 grados Celsius, si nosotros nos vamos a la tabla a 20 grados Celsius, podemos obtener el peso específico, 9.789 newton por metro cúbico, la densidad, 998,2, la viscosidad dinámica, 1.005 por 10 a la menos 3, la cinemática y, bueno, esos son los valores que nos interesan. De la tabla estamos obteniendo la densidad y la viscosidad dinámica para poder calcular Reynolds, porque Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Entonces, densidad 998,2 que sacamos de tabla. La velocidad 3.54, la que hemos calculado aquí. El diámetro que nos dice 60 milímetros, tiene que estar expresado en el sistema internacional en metros. Entonces dividimos entre 1000, tendríamos 0,06, ¿no? O 6 por 10 a la menos 2. Y la viscosidad dinámica, que también la hemos obtenido de tabla, 1.005 por 10 a la menos 3, newton segundo sobre metro cuadrado. Hacemos el cálculo respectivo y vamos a obtener un Reynolds de 2,11 por 10 a la 5. Es un número mayor a 2000. Significa que es flujo turbulento. Con este número de Reynolds entramos al diagrama de Moody, buscamos Reynolds y encontramos el factor F. Tenemos el diagrama. Como está en expresión logarítmica, agarramos, además la primera curva es para tuberías lisas, solo la primera curva. Entonces, con el valor que obtuvimos, que es 2.11 por 10 a la 5, estaríamos aquí. Hasta aquí es 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. Aquí está 2. 2 y luego 3. Entonces, cada 2 va a ser 2.2, 2.4 y así. Y 2.11 estaría más o menos a la mitad. Subimos verticalmente y nos chocamos con la primera curva para tuberías lisas. Con este punto intersectado con la curva de tuberías lisas, trazamos una horizontal y vamos a obtener el factor F, más o menos por aquí. 1.55 más o menos. Entonces, si vemos 0.016, hemos obtenido el valor del factor F. Claro, porque está por 10 a la menos 2, aquí, y aquí 10 a la menos 1, ¿no? Entonces, como llegamos más o menos por aquí, y aquí salía 1.55, si le quitamos 2 decimales, 0.015 o 0.012. Obviamente no vamos a tener mucha precisión, siempre que agarramos gráficas, cometemos cierto error, porque uno, no estamos usando reglas, otro, el diagrama de Moody, no sabemos si es el exacto o si ha sufrido algún cambio, y si lo imprimimos puede haber una distorsión. Entonces, no hay tanto, digamos, no necesitamos tanta precisión, porque ya estamos llevando, además que vamos a estandarizar. Después de obtener un cálculo, tendríamos que ir al inmediato superior para calcular, ¿no? Entonces, no influye mucho.
tenemos un error del 20% y eso nos resguarda. Entonces obtenemos 0.016, el factor F en el diagrama de Moody. Este factor F puedo reemplazar en la ecuación de Darcy-Weisbach, solo me faltaba F, porque tengo longitud, tengo diámetro, tengo velocidad al cuadrado. Haciendo el cálculo respectivo, vemos que la pérdida de cabeza nos sale 25,77 metros, que la altura a la que tiene que subir. Reemplazando en 1, obtenemos que la presión, vean, aquí 25 era H y las pérdidas 25,77. Como si la estaríamos duplicando la altura. Entonces, haciendo el cálculo, hay pérdida de presión. Y convertido a megapascales, 1,1 megapascales. Antes era 1,6 megapascales, ahora es 1,1 megapascales. Se perdió 0,05 megapascales en subir 25 metros. ¿Alguien alguna pregunta al respecto? Sí, una pregunta. En la parte de lo que hemos hallado el factor F, no estoy entendiendo, o sea, entendí cómo se lo llamaba, pero al ver en la tabla teníamos, lo que usted nos sacó era que iba a estar entre 1,55 más o menos. Eso lo tendríamos que multiplicar por, dividir entre 100. Eso es lo que no entendí para poder hallar. En esta tabla sí, porque si tú ves, dice 10 a la menos 2 aquí. Eso quiere decir que todos estos están a la menos 2. Pero si nos vamos a otra tabla, a ver, voy a extraer otra tabla. Por ejemplo, este otro, lo pueden ver, ¿no? Es otro diagrama que, que si nosotros ponemos, era 2.1, ¿no? 2.1 por 10 a la 5 y avanzamos, va a salir 0.015. Entonces es la misma, solamente que este no lleva el exponencial a la menos 2 y la que hemos usado lleva a la menos 2 para hacerlo más legal desde el punto de vista matemático, ¿no? Donde una de las leyes en el mismo sistema internacional nos dice que no deberíamos mantener números con decimales cero, sino como numeración científica. Si tomamos en cuenta ese aspecto, entonces sí. Entonces, cuando sacamos 2.11, que era más o menos aquí, que nos salía 1.55, ¿no? Pero por 10 a la menos 2 es como si fuera 0,015, 15,5 o redondeado 0,016. Estamos bien entonces. ¿Sí? ¿Está correcto o hay alguna otra duda? Sí, sí, está correcto. ¿Alguien otra pregunta? Inge, una duda. Dime. Veo que aquí en este ejercicio las velocidades no cambian, ¿no? No cumple la ley de Bernoulli, ¿no? De a mayor presión, menor velocidad, ¿no? Las velocidades siguen siendo constantes. Eso un poquito quería que me repase. ¿En Más o dónde, menos, perdón? en el sistema Claro, vi que las presiones bajan, pero la velocidad sigue constante. ya. No, pero ese principio es cuando cambia el diámetro.
Aquí, vean, el sistema es del diámetro completo, es el mismo. Entonces, por la ecuación de continuidad, sabemos que caudal es velocidad por área. El caudal es el mismo porque todo lo que entra tiene que salir. Todo lo que entra al punto cero tiene que salir al punto uno. Entonces, como el diámetro es el mismo, el área es el mismo, las velocidades van a ser iguales. Ahora, si bien aquí estamos perdiendo presión por las fricciones, pero esa pérdida de compensación de cambio de velocidad que tú estás entendiendo es en realidad la pérdida HF. Esta pérdida es la que está causando el bajón de presión, no el cambio de diámetro en este caso. Entonces podemos perder diámetro cuando cambiamos de diámetro o cuando tenemos fricción. Es diferente el concepto, ¿sí? Sí, gracias, Inge, todo claro. Bueno, ¿alguien otra pregunta? Y si por ejemplo tenemos una temperatura que no está, digamos, en las tablas, para hallar los datos tendríamos que interpolar, ¿verdad? Sí. Si hiciéramos esto, bueno, podemos ver esta gráfica también, estos valores en gráfica. Aquí está. Por ejemplo, para el comportamiento del agua tendríamos que buscar. Aquí está agua. Entonces podemos ver que el comportamiento de la densidad con respecto a la temperatura es parabólico. Así que si quisiéramos interpolar, tendríamos que interpolar de forma parabólica, no lineal, no con proporciones triangulares, sino, ustedes han visto en análisis numérico una ecuación que hace interpolaciones curvas, ¿no? O si no, teniendo estos puntos podemos graficar con unos cuantos puntos la curva y luego interpolar ahí. Pero a grandes rasgos, de manera rápida, digamos entre 20 y 30, queremos el peso específico de 11.8 a 11.4, estaríamos hablando la mitad, ¿no? A grandes rasgos, que no es tan correcto, pero es una forma rápida de hacer una interpolación por numeración nada más. Siendo que se puede aceptar teniendo el error del 20%, ¿no? No nos afecta mucho. Está bien, Inge. Muchas gracias. Bueno, obviamente, si hiciéramos una tesis o un proyecto ya mayor, hay que respetar esa interpolación curva. ¿Alguien otra pregunta? Ustedes también pueden instalarse en su celular, pueden buscar, hay varios programitas para determinar el factor de fricción. Hay uno que usamos normalmente, pero ahora no les puedo mostrar, es FF, factor de fricción. Ustedes pueden descargar ese programita y colocando el número de Reynolds y la rugosidad relativa, les va a dar el factor F. Directamente, con mayor precisión, porque creo que usa la ecuación de Cole-Brock que leer la tabla. Obviamente, si nosotros diéramos un examen presencial, ustedes estarían obligados a usar la tabla. Pero si lo van a hacer de manera virtual, pueden usar ese programa y no se complica más. Sin embargo, yo les estoy enseñando las dos formas de cómo obtener el factor F, ¿no? Mediante la gráfica, que es lo que se hace normalmente, y ahora con los programitas que hay. Entonces, se lo pueden bajar a su celular, ese programita que es FF. Hagamos otro ejercicio. Aquí está otro. Dice, ¿qué potencia se necesita para bombear 5 litros por segundo de agua a 25 grados a un depósito desde el fondo de otro depósito como se muestra en la figura? Desde A hasta B. Queremos bombear a 5 litros por segundo. Ese es el caudal
a una temperatura de 25 grados Celsius. Y estas son las características de nuestro sistema. Tubería galvanizada, diámetro 1 pulgada, longitud 50 metros, caudal 5 litros por segundo, la altura entre A y B 30 metros, el rendimiento 75%. Entonces, aplicamos la ecuación de energía entre 1 y 2, presión 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G, que va a ser igual a la presión 2 sobre gamma más Z2, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G, más el trabajo de 1 a 2, más las pérdidas de 1 a 2. Si podemos simplificar, presión 1 y presión 2 van a ser 0 porque están en contacto con la intemperie, 0. Z1 va a ser 0 porque va a ser nuestra línea de referencia, Z2 es H, la altura. Las velocidades 1 y 2 son 0, porque son puntos de estancamiento, pero si lo viéramos en la cañería, se simplifican porque es el mismo diámetro, ¿no? Es lo mismo. Ahora sí tenemos una bomba entre el punto 1 y 2, y también pérdidas por fricción. Entonces, reemplazando todo eso, tendríamos de la siguiente manera nuestra ecuación, ¿no? Solo nos quedaría H, la altura H, el trabajo debido a la bomba centrífuga y las pérdidas por fricción. De aquí podemos despejar el trabajo debido a la bomba, que es H más HF. Obviamente este W, que nosotros le llamamos trabajo, pero por unidad de peso, en realidad es la altura hidráulica, porque está en unidades métricas hidráulicas. Por la ecuación de continuidad, sabemos que velocidad es igual a 4 veces el caudal sobre pi diámetro al cuadrado. Reemplazando valores, nos va a dar una velocidad de 10,19 metros por segundo. Vean este detalle. Por las condiciones que nos plantearon, la velocidad es muy alta, 10,19. Ya no se está cumpliendo el parámetro de no exceder los 5 metros por segundo. Pero como así está el enunciado, respetaremos y veamos qué obtenemos. Pero es un detalle que les remarco, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, ahora, al darnos material del sistema, de la tubería, que es galvanizada, quiere decir que ya tiene rugosidad. Todas las cañerías comerciales tienen rugosidad, que se refiere con epsilon. Y este valor se la puede obtener del mismo diagrama de Moody. En un costadito, galvanizado, ¿no? Epsilon 0,15. Puede variar, de acuerdo a qué tipo de diagrama utilicemos, puede haber ciertas variaciones. Por ejemplo, perdón. Y eso porque estos son valores experimentales. Aquí hierro galvanizado 0,15. Bueno, coincidió, pero puede haber ciertas variaciones. Y ya está correcto, ¿no? Porque cada autor tendrá un valor, será más riguroso, menos riguroso, puesto que esto se obtiene en laboratorio, tiene rangos. Entonces sacamos de tabla las rugosidades relativas, 0,15, perdón, la rugosidad. Ahora calculamos la rugosidad relativa, que es epsilon sobre diámetro. 0,15 entre 25,4, 0,006. Ahora tenemos que rugosidad relativa, nos faltaría calcular el número de Reynolds. Tenemos las propiedades del agua a 25 grados Celsius de la tabla, interpolando densidad 997,1, la viscosidad dinámica 0,894 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro cuadrado. Calculamos número de Reynolds, que es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Reemplazando valores, obtenemos un Reynolds de 2,89 por 10 a la 5. Entonces, con estos dos valores, con Reynolds 2,89 por 10 a la 5 y con una rugosidad relativa de 0,06, podemos entrar a nuestro programita, el factor de fricción, y calculamos F,
o podemos ir al diagrama de Moody y también calculamos F. Veamos cómo funciona. Primero buscamos la rugosidad relativa, 0.006. Todas estas curvas representan rugosidades relativas. Entonces, aquí está, 0.06. Esta es la curva en la que estamos trabajando debido a este material galvanizado. Esta curva. Luego calculamos, verificamos el número de Reynolds, que era 2,89 por 10 a la 5, ¿no? Aquí estamos 2 y aquí ya es 3. Entonces, 2,89 va a ser más o menos en esta línea. Y esta línea, este punto, tendríamos que trazar una vertical hasta cruzarnos con la rugosidad relativa, con la curva. Con esta curva llegamos a este punto y este punto trasladamos para leer el factor F. 3.5, pero por 10 a la menos 2, que sería 0.035. Eso es lo que estamos obteniendo en la lectura. 0,035. ¿No? Y con el programa más preciso, 0,032. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, puede haber ciertos errores de apreciación, de cálculo, que se acepta, no hay tanto lío, ¿no? Teniendo ya el factor F, reemplazamos en la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular HF. Nos faltaba F, ya lo tenemos, 0.032. Longitud conocemos, 50 metros. Diámetro, 1 pulgada o 2,54 por 10 a la menos 2 en metros, ¿no? La velocidad y la gravedad, dándonos un factor F de 333.38 metros. Vean que mucho más que la altura. Y aquí está el error que suelen cometer cuando vamos a hacer compra de bomba. Porque uno cuando dice, ¿hasta qué altura va a llevar su fluido? Y en función de esa altura les venden la bomba. Según este ejercicio, la altura que tenemos que transportar es 30 metros, nada más. Entonces, con 30 metros yo podría calcular una bomba. Pero este es 30 metros físico. Y lo que nosotros realmente necesitamos es la altura hidráulica. Y la altura hidráulica está en función a H más las pérdidas. En este caso, ¿no? Pero si habrían más elementos, puede también variar y aumentarse más. Pero en este caso es H más las pérdidas. Como hemos obtenido una pérdida muy alta, 333.38, en consideración a los 30 metros, estamos hablando de cuántas veces más el incremento. Más de 10 veces, ¿no? Y con esto calculamos la potencia, gamma Q por la altura hidráulica sobre el rendimiento. Reemplazamos valores y vamos a obtener una potencia de 27.331,76 watts. Pero normalmente compramos bombas en HPs, transformamos. Un HP tiene 746 watts y nos va a dar una potencia de 36,64 HPs. Una potencia muy grande para un diámetro tan pequeño, 1 pulgada, para transportar solo 30 metros. Entonces, bajo esas condiciones, vean que estamos gastando mucha energía. Primero, mucho dinero en comprar una bomba. Como no hay bombas de 36.64 HPs, tendríamos que redondear, ya sea 38, que no creo que sea muy comercial, o sino directamente 40 HPs, que nos va a dar más caro todavía. Y como está sobredimensionado porque estamos perdiendo mucha pérdida, tenemos muchas pérdidas por fricción, estamos pagando mucha energía para transportar solo 30 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podríamos quedarnos bajo esta situación. Tenemos que hacer modificaciones. ¿Qué podemos cambiar para mejorar esta situación? Para bajar el caudal.
o en realidad para bajar la velocidad, ¿no? Para bajar la potencia de la bomba, ¿qué necesitamos hacer? Reducir la velocidad o que el caudal sea menor. Eso, reducir la velocidad, pero no podemos hacer que el caudal sea menor, porque esa es la condición, ese es el requerimiento. Necesitamos llevar 50 litros por segundo. Entonces, habría que aumentar el área. Eso, hay que aumentar el área para bajar la velocidad. Eso significa aumentar diámetro a la cañería. Y aquí hemos hecho un cambio, para que vean, estamos duplicando el diámetro de 1 pulgada a 2 pulgadas. Luego hacemos el mismo cálculo solamente con este cambio, ¿no? Calculamos la velocidad. 4 por el caudal sobre pi diámetro al cuadrado y esta vez nos sale 2,47 metros por segundo. Hemos bajado solo al aumentar el doble de diámetro, antes era de 1 pulgada y la velocidad estaba por los 10, ¿no? A ver, recordemos. 10,19. Con 1 pulgada teníamos una velocidad de 10,19 metros por segundo. Al ponerle 2 pulgadas, bajamos a 2,47 metros por segundo. Ahora estamos en una buena velocidad. El rango de buena velocidad es entre 2 y 3. Estamos bien. Podríamos dejarlo ahí con 2 pulgadas. Hacemos lo mismo, calculamos epsilon, rugosidad relativa. Ahora vean que cambia la rugosidad relativa. Si bien es el mismo material, pero como el diámetro aumenta, la familia de rugosidad relativa cambia a 0,03. Calculamos el Reynolds, que también va a cambiar por las condiciones de diámetro. 1,4, 0,03 y 1,4. Con estos dos valores, volvemos a ir a Reynolds, perdón, al diagrama de Moody. .03. Esta es la curva 0,03 de rugosidad relativa. Luego 1,4 por 10 a la menos 5. Si este es 2, 1 estaría más o menos por aquí, ¿no? O perdón, por aquí, 1, 2, 4. Este sería 1,4. Y subiendo esto hasta chocarnos con la curva de 0,03, que va a ser más o menos aquí. Este punto trasladamos y nos va a dar aquí 3,4, pero por 10 a la menos 2, 0,034. Ese es nuestro factor F que estamos leyendo aquí. Y lo que obtenemos en el programa, veamos qué nos dice. .027, ¿no? Hay errores. Como les digo, es error de apreciación. Tal vez yo me estoy confundiendo por las líneas, pero estamos por ahí, 0,34 o 0,27. ¿Sí? Porque además ya hemos redondeado, nosotros hemos usado 1,4, porque 1,399 en la gráfica no lo vamos a poder ubicar. Entonces, este factor F reemplazamos en la ecuación de Darcy-Weisbach, que nos va a dar una pérdida de 8,26. ¿Se acuerdan cuánto era la pérdida anterior? Con 1 pulgada. 333,4 con 1 pulgada. Con 2 pulgadas, 8,26. ¿Cuánto hemos ganado? Bastante, ¿no? De 333 a 8 le hemos bajado mucho. Entonces estamos optimizando el sistema. Obviamente no vamos a poder bajar a 0, pero de 333 a 8 es bastante, es muy bueno. Entonces vean que esto se hace menor que los 30 metros de altura. Y estamos bien. Ahora sí, podemos reemplazar en HF y colocar
calcular la altura hidráulica, 30 más 8.26, 38.26. Calculamos la potencia hidráulica, peso específico, caudal, altura hidráulica sobre rendimiento y obtenemos 2.877,74 watts, transformado a HPs, 3.86 HPs, o redondeado 4. Antes teníamos que comprar una bomba de 36 o de 40 HPs. Ahora simplemente vamos a comprar una bomba de 4 HPs. Mucha diferencia, ¿no? Una bomba de 36 HPs está costando más o menos unos, si es ANSI, debe estar costando unos $30,000. Si es API, por lo menos unos $100,000. En, en cambio, una bomba de 4 HPs, ¿cuánto estará costando? Yo estimo unos $5,000 a lo mucho. Entonces vean que cuánto hemos ahorrado solamente haciendo cálculos y aplicando el principio. Y tal vez podríamos bajar un poquito más. Si en vez de usar 2 pulgadas, bajarle a 2,5 pulgadas, ¿no? O tal vez ponerle 3 pulgadas. Y ahí yo creo que ya conseguimos lo más óptimo. Pero cuando ya vamos aumentando más diámetros, si ustedes hacen pruebas, ya no va a haber mucho cambio. Entonces, ya seguir aumentando diámetro ya no tiene mucho sentido, ¿no? Y ya es gastar más plata también. Entonces, tenemos que jugar con un óptimo. Y ahí sería el resultado del sistema. Pregunta. Una pregunta, eso, justo lo que acaba de decir era lo que le estaba por preguntar, pero más o menos, ¿cómo podríamos calcular el espesor, diré, el diámetro óptimo para, o sea, para poder tener pocas pérdidas en cuanto a energía y también tener pocas, o sea, no gastar tanto por lo del diámetro, digamos? Sí, mira, nosotros hay varias formas. Aquí, por ejemplo, estamos solamente hablando en números, diámetro versus potencia. Pero si ya entráramos a la bomba, yo les puse un catálogo real de bombas Gould, no sé si lo han visto. Son más de 1,000 páginas. A ver si lo encuentro ahorita. No, lo voy a buscar aquí. Entonces está en bombas. Sí, este es el catálogo. Uy, creo que no lo voy a... Es muy pesado, ¿no? Hay que descargar. Bueno, si ustedes lo ven a detalle, este catálogo, hay ya bombas comerciales. Entonces, ya está definido diámetro de entrada y diámetro de salida. Podríamos poner, qué sé yo, decir que con 4 pulgadas estamos ideal. Pero ¿qué tal si para esa condición de potencia solo me ofrece el vendedor 3 pulgadas? Entonces no me queda más que bajar, ¿no? Y ahí me voy a tener que consumir y morder los dientes porque yo sé que podía haber optimizado más, pero no lo puedo hacer porque comercialmente no hay. No hay una bomba que me dé esa condición. Entonces, ni modo. Y además, hay otro elemento importante. Si ustedes ven nuestro ejercicio, nos habla de un rendimiento, 0,65. Ese rendimiento, aquí creo que lo tengo. Ese rendimiento también depende del comerciante, ¿no?
del que nos vende las bombas. Aquí hay otro. Bueno, esta es otra empresa fabricante de bombas, las KSB. Obviamente hay que jugar con varios comerciantes porque algunos son más caros, otros tienen rendimientos más bajos. No, este comerciante no muestra sus curvas de las bombas, solo el modelo y sus datos principales. No es tan aplicativo para nuestro caso. Tal vez de aquí vamos a sacar. Es pesadito este archivo porque es un catálogo que me facilitaron esta empresa Gulf. Les conviene, ¿no? Para hacer también una forma de propaganda de sus productos. Las bombas Gulf son bastante buenas, pero también son muy caras. Pero para una industria petrolera vale la pena tener algo de calidad, ¿no? Porque si compramos bombas de mala calidad pueden traer problemas y eso nos puede causar grandes, grandes riesgos y no podemos correr riesgos donde manejamos hidrocarburos. Una chispa puede haber explosión.
Aquí está. ¿Lo pueden ver? Sí, Inge. Sí, Entonces, tendríamos que buscar, porque hay para 60 Hz, para 50 Hz. Nosotros tendríamos que buscar solo para 50. Y estas son las curvas. Si ustedes ven, este es el modelo. Estas son bombas. Cada una de estas curvas representa el rodete interior de la bomba, ¿no? Sus diámetros. 4 pulgadas, 4.5, 5, 5. Luego tenemos estas curvas, representan el rendimiento de una bomba. Después aquí tenemos el caudal y la altura hidráulica. Pero este está en pies y aquí nos dice 2 por 3 por 6. 2 es el diámetro de salida, la descarga. 3 es el diámetro de succión. 6 es el diámetro del rodete, 6 pulgadas. Nosotros con estas curvas, estos son los modelos, con el valor de caudal, yo entro y tendría que buscar una altura a la que yo necesito, digamos aquí, no sé, 100 pies. 100 pies es como 30 metros. Y entonces cuando yo interpole, digamos es este punto, supongamos que es este punto que yo necesito. Pero como ven, en este punto, para 150 GPM, no tengo bomba, nadie me ofrece ni siquiera su impulsor, su rodete no hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendría que irme o al más superior o al inferior, jugar con eso. O moverme un poquito a la derecha o a la izquierda. Si subo para mantener, porque la exigencia es ese caudal, subo, entonces, ¿qué hago? Veo que la potencia de esta bomba ahora tiene un rendimiento de 60%, pero voy a poder ganar hasta 120 pies de altura hidráulica. ¿Sí? Eso es lo que... si yo bajara aquí, bajara para ese caudal, solamente voy a poder subir 90 pies de altura hidráulica, pero he mejorado el rendimiento, porque hacia aquí era 60 y aquí es 65, voy a tener más o menos un 63 de rendimiento. Pero si no me gusta esta bomba, puedo buscar otra. Esta otra bomba, por ejemplo, tiene otras características. ¿Qué está cambiando? Son los modelos CDS, CDS 3036 y aquí es 2228. ¿Sí? Y así tengo que yo ir jugando con las bombas que este comerciante me está ofreciendo, o tal vez puedo buscar otro comerciante, KSB, Rampamper, qué sé yo, y en función a esto, ya decir, bueno, voy a comprar esta bomba porque es la que más me conviene, tiene buena calidad, cumple mis requerimientos, y como no hay conexiones de 2,5, ni modo, lo mantendré tal vez en 3. Aquí tienen muchas bombas con 3. No hay 4, aquí hay 4. Pero estas 4, ¿qué me ofrecen? Miren, y así sucesivamente, ¿no? Con eso realmente yo tendría que ir optimizando mi cálculo. Entonces, este cálculo hidráulico es un previo para saber dónde ubicarte y qué bomba más o menos escoger. Aquí sabemos que hay que escoger una bomba de 4 HPs. Pero, como les digo, veremos según el vendedor de esta bomba, si tiene 3 pulgadas, tiene 4 pulgadas, y qué rendimiento tiene. Hemos calculado para un rendimiento de 65. Si solo encontramos con un rendimiento de 55, hay que optimizar y eso va a subir la potencia de la bomba. Y así vamos jugando con los valores hasta encontrar realmente el que existe en el mercado. Y ese sería el cálculo verdadero, ¿no? Entonces, hay que hacer varios pasos. Este es el previo, sí, pero luego hay que pulir, diríamos. Ahora sí está correcto. sí, muchas gracias. Bueno,
Ahí está, ese es el detalle entonces de la hidráulica que nos demora mucho y solamente estamos hablando de un caso tan pequeño que lo hemos resuelto en 10 minutos, pero en un sistema real que vamos a tardar, qué sé yo, si hiciéramos a mano alzada una semana y luego tener que hacer los cambios respectivos para optimizar, nos lleva mucho tiempo, tal vez un mes. Y hoy en día la gente no quiere esperar tanto tiempo, ¿no? Quiere ya. Entonces, para eso, si usamos programas como el PyFlow, como ya hemos introducido el sistema, ahí podemos ir cambiando valores y nos va a ir botando resultados en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, es una gran ayuda estos programas. ¿Sí? ¿Está todo claro ahora este ejercicio? ¿Hago alguna otra pregunta más al respecto? Inge, una pregunta sobre esta resolución de los ejercicios más. Am, Cuando hablamos de esto de lo que es el HB, que vendría a ser la altura, HB, la altura que va a subir la bomba, bueno, y HF, que es las pérdidas, ¿Sí? lo que me estaba preguntando es, ¿en qué medida va a influir, o sea, la distancia que va a tener todo el trayecto? O sea, el trayecto no solo es de subida, sino va a haber trayectos horizontales y puede haber distancias desde donde va a estar, digamos, la bomba o desde donde va a ser un punto al punto al que queremos llegar. Digamos, del punto 1 al punto 2 va a haber una distancia. ¿Eso en dónde se vería afectado? Aquí está, en la ecuación de Darcy-Weisbach, longitud de la cañería. Ahí entraría. Y, por ejemplo, si durante el trayecto hubiera reducción de cañería y hubiera, digamos, un cambio, ahí tendríamos que tomar, o sea, sería otro análisis, o sea, un cambio, digamos, de material o algo por el estilo, o simplemente un cambio de cañería. No, un cambio de cálculo. Y ahí ya estaríamos entrando a otro concepto que se llama cañerías en serie, que lo vamos a ver después. Cuando ya hay cambio de diámetro, ya son cañerías en serie. Puede ser cañerías de diámetro o de material y se toma como cañerías en serie. Tiene una metodología de cálculo que demora más o menos unas 5 horas en hacer el ejercicio completo, ¿no? Sí, se puede hacer, porque en la realidad eso es lo que hacemos, ¿no? Usar varios diámetros. A veces no porque querramos, sino a veces porque no nos queda otra. El sistema nos obliga a usar eso. Cuando tenemos varias conexiones a otro lado, tenemos que ir disminuyendo diámetros o tal vez ya es una modificación de lo que ya existe, entonces hay que poner reductores y eso sí, hace muchos cambios. Lo vamos a ir viendo. Ahora lo estamos viendo todavía como algo ideal, como un todo, de un punto 1 al punto 2. Tampoco no estamos considerando cómo realmente está yendo la cañería, ¿no? Porque al generar una longitud de 50 metros se está generando codos también, puede haber T's. Y eso también influye. Cada accesorio que aumentemos a la línea genera pérdida, se cuantifica como pérdida. Entonces, cuanto más accesorios, cuanto más válvulas tenga, tendremos mucho más pérdidas. Y esas pérdidas no la podemos quitar de encima, ¿no? La tenemos que llevar pagando en energía. ¿Sí? ¿Alguien tal vez otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al otro ejercicio. Entonces, hasta ahora hemos hecho dos tipos de ejercicios, ¿no? Uno como tuberías lisas y ahora con tuberías comerciales, que es lo más real. En la realidad no usamos tuberías lisas, no hay, a menos que se hagan fabricar de vidrio, o para laboratorio tal vez sí,
pero para la industria no usamos tuberías lisas. Entonces, este caso es más real. Veamos otro caso. Ejercicio 3 dice lo siguiente. ¿De qué potencia deberá comprarse un motor para un ventilador para que circule aire en un túnel de viento a 500 kilómetros por hora? El túnel es un circuito cerrado con 60 metros de largo y se puede suponer que tiene una sección transversal circular constante para un diámetro de 2 metros. Supónganse un tubo de concreto. Si bien hemos dicho que nosotros aplicamos solamente a fluidos incompresibles, es decir, a líquidos, en algunos casos se puede usar para gases siempre y cuando consideremos que no va a haber cambio de que la densidad no es una variable. Y como este es un transporte cerrado, es un circuito, se va a mantener constante, ¿no? Entonces podemos trabajar como si fuera flujo constante. Y por esa razón, siendo aire, sí podemos trabajar con estas ecuaciones, pero en otros casos no necesariamente. Y ahí están los datos. Entonces, el fluido es aire, la velocidad 500 kilómetros por hora, convertido a metros, 138,9 metros por segundo. En el aire, cuando transportamos gases, se permite más altas velocidades, no es como los líquidos, más velocidades, porque los gases generan menos pérdida. Tubo de concreto, lo que nos pide es la presión, la longitud 60 metros y el diámetro 2 metros. Si entramos al diagrama, bueno, tenemos la longitud, el tubo de concreto, su rugosidad es 1 milímetro. Aplicamos la ecuación de energía de 1 a 2. Como es un circuito completo, 1 a la entrada y 1 a la salida, ¿no? Presión 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G igual a la presión 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G más el trabajo de ionador más las pérdidas. La presión 1 y la presión 2 es 0 porque es un circuito completo. Donde llega uno, comienza el otro, la presión es 0, ¿no? Z1 y Z2 es 0 porque vuelven al mismo punto, tienen la misma altura. Las velocidades son iguales porque el diámetro es el mismo. El trabajo es, como es un ventilador, es negativo. Y las pérdidas por fricción. Entonces, si reemplazamos en la ecuación, simplemente vamos a obtener WF igual a las pérdidas. Es decir, que la altura hidráulica es igual a las pérdidas, como ecuación 1. Ahora sacamos las propiedades del aire. Pero vean este detalle. Solo podemos obtener la viscosidad dinámica a 20 grados. ¿Por qué razón? Porque estas tablas que tenemos al principio y todas las tablas que en general nos dan los libros es a nivel del mar a presión atmosférica. Tenemos las propiedades del aire. A 20 grados Celsius, la densidad, pero a nivel del mar es 1.2 kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad dinámica 1.81 por 10 a la menos 5. Entonces, obtenemos la viscosidad dinámica. Luego podemos hallar la presión usando la ecuación de los gases ideales. De tabla hemos visto que la densidad es 1.2. Y la presión es densidad por la constante universal de los gases por la temperatura. Pero cuando trabajamos con gases, trabajamos con valores absolutos. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Si calculamos densidad, la presión, si es atmosférica, 100.325 pascales. La constante universal de los gases es 8.312. Sobre el peso molecular, como es aire, el peso molecular es 29. 21% oxígeno, 79% nitrógeno, ¿no? Se puede calcular peso molecular. Luego, como es 20 grados Celsius más 273, tenemos grados Kelvin, calculamos y nos da la densidad de 1.2,
que es lo mismo, claro, porque estamos usando la presión atmosférica. Si la presión cambiaría, si fuera este circuito en Cochabamba o en Potosí, ya no sería lo mismo, ¿no? Porque la presión es más baja. Ahora, calculamos el número de Reynolds con estos valores: densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad dinámica, 1.8 por 10 a la 7, y la rugosidad relativa, epsilon sobre diámetro, 1 milímetro sobre 2000, 0.005. Con estos dos valores, entramos al diagrama de Moody o a nuestro programita para obtener el factor F, 0,167. Con este factor F, entramos a la ecuación 1, la ecuación de Darcy-Weisbach. Para calcular, reemplazando, vamos a obtener que la altura hidráulica y la pérdida de cabeza es igual a 493,36 metros. Calculamos la potencia. Potencia es gamma Q por la altura hidráulica. Si no hay rendimiento, es la potencia del circuito. Cuando ya ponemos rendimiento, es la potencia de la máquina, ya sea de la bomba o del ventilador en este caso, ¿no? Entonces, gamma es densidad por gravedad, caudal tenemos, la altura tenemos y tenemos una potencia de 2,534 megawatts. Y con eso estaría resuelto el problema, que es lo mismo que el anterior, pero esta vez trabajando con aire. ¿Alguien alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Disculpe, Sí, dime. ¿por qué podemos usar estas ecuaciones si es un fluido incompresible? Compresible, disculpe. Sí, porque en ciertas circunstancias, cuando mantenemos, digamos, el aire en cámaras cerradas y estamos tomando un parámetro que la densidad no sea variable, podríamos trabajar en esas condiciones. Lo que tendríamos que estar seguros es que en este tramo, en este circuito, la densidad va a permanecer constante, no va a haber cambios, porque si empieza a cambiar, no la podemos aplicar. Bajo esas condiciones, sí podemos utilizar en gases. E hice una pregunta más. ¿Por qué para la de viscosidad dinámica utilizamos, o sea, calculamos a 20 grados, a 20 grados centígrados y la densidad no la sacamos, digamos, de la misma tabla? No, en este caso, la densidad es la misma. Si tú has visto, 1.2 es de tabla y hemos calculado 1.2. Solamente lo que quería mostrarles aquí es el tener el cuidado, que esas tablas es para nivel del mar. Si nosotros trabajáramos si nos diera como dato la presión, que no es igual a la del nivel del mar, ya no podemos sacar la densidad de tablas. Y tendríamos que usar esta ecuación, la ecuación de los gases ideales. No, solamente para que se den cuenta este detalle. Pero hemos obtenido lo mismo que la tabla porque hemos supuesto que la presión es atmosférica. En pascales, ¿no? 101.325 pascales. Bajo esa condición, podríamos haber usado directamente la tabla. Pero quiero mostrarles que se puede calcular. Ok, si cambia esta presión, tenemos que calcularla ya, no es como el agua. Y para, o sea, esto que nos dijo de tener cuidado con la presión, ¿es solo para las tablas del aire o también para para lo que vendría a ser el agua? O otros, sí, para el agua. No, para el agua también les he dado uno y otro es para el aire, son diferentes. Sí, pero para el agua tenemos que tener cuidado con la presión o no importa a qué presión, o sea, por ejemplo, si no está a nivel del mar y tiene una presión diferente a la atmosférica, ¿podemos seguir usando las tablas del agua? Con el agua no hay que tener cuidado, porque nosotros trabajamos con agua a presiones manométricas, ¿no? Presiones relativas, pero con el aire sí. El aire, como trabaja con presiones absolutas, hay que tener cuidado. Estas tablas solo es para presión atmosférica, porque vean, esta es la del agua, no nos preocupa mucho, pero esta es de aire. En el aire es más sensible a los cambios. Quería mostrarles una gráfica.
Vamos a cerrar. Aquí tenemos la gráfica de la densidad en función a la temperatura, pero a presión atmosférica del aire. Entonces, sus cambios son pequeños, pero a la presión, y con otra presión cambia más. Es difícil. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, porque con los gases trabajamos con presiones absolutas. ¿Sí está claro? Sí, Inge, todo claro. Ahora sí, gracias. Bueno. Hagamos otro ejercicio. Dice lo siguiente. En la figura encuéntrese el caudal en metros cúbicos por segundo. Ahora es por caída libre de un recipiente 1 a un recipiente 2. Tenemos las características, longitud 150 metros, la altura 20 metros, el diámetro 50 milímetros, la densidad relativa 0,85, quiere decir que no es agua, es un aceite. La viscosidad dinámica 4 centipoise. Epsilon, que es la rugosidad, no nos da el material, pero nos está dando su rugosidad, 1 milímetro. Y la pregunta es, ¿qué caudal tiene? Entonces, ecuación de energía de 1 a 2, el punto 1 y el punto 2 tienen presión 0, están a la intemperie, tienen velocidad de 0. Por eso simplificamos presión 1, presión 2, velocidad 1, velocidad 2, 0. Entre 1 y 2 no hay trabajo porque es caída libre, entonces 0. Lo único que nos quedaría es Z1, que es H, y las pérdidas. Y esto nos da 20, porque la altura es 20 metros. Eso significa que la pérdida también es 20 metros por la ecuación. Pero sabemos que las pérdidas de cabeza o pérdidas de Darcy-Weisbach es igual al factor F por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. De esta ecuación, ¿qué no conocemos? HF conocemos, F no conocemos. La longitud sí conocemos, el diámetro sí conocemos. La gravedad conocemos, pero tampoco conocemos la velocidad, puesto que la incógnita es el caudal. En esta ecuación tenemos dos incógnitas, F y velocidad. Entonces no podríamos resolver y no podemos sacar otra ecuación mal porque siempre nos va a sobrar una incógnita. Entonces tenemos que hacer métodos interactivos. Para esto tenemos que ir suponiendo valores y lo más fácil es despejar la incógnita y dejarla en función del factor F, porque F, si bien es variable, tiene un rango pequeñito de aplicación. Si nos vamos al diagrama de Moody, ya no lo vamos a cambiar aquí. F solo varía desde 0.08 hasta 0.1, más o menos, por decirlo. Entonces no es mucho, pero la velocidad es grande, ¿no? 2, 2.1, 2.3, 2. Y es más difícil suponer velocidad que suponer F. Por esa razón es mejor despejar la incógnita y dejarla en función de F. Y eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Despejamos de esta ecuación la velocidad, que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, por el factor de fricción, es decir, por las pérdidas por fricción, por el diámetro, sobre el factor F y sobre la longitud. Reemplazando valores, nos va a quedar 0,36 sobre la raíz cuadrada del factor F, que es la ecuación 2, y ahí no podemos hacer nada más. Luego entramos a las propiedades, a la tabla para obtener las propiedades del agua a 20 grados Celsius, densidad y viscosidad dinámica. Si en un ejercicio no nos da la temperatura, entonces tenemos que suponer que es condición estándar. Eso significa 20 grados Celsius. Y si no nos dice qué fluido es, entonces suponemos que es agua también. Luego, calculamos el número de Reynolds. Densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad cinemática.
Como no tenemos la velocidad, Reynolds también va a ser incógnita, está en función de la velocidad. Calculamos la rugosidad relativa, epsilon sobre diámetro, que nos va a dar 0,02. Y ya no podemos hacer nada más. Entonces tenemos que suponer un factor F. Ahora, ¿de dónde sacamos este rango de factores? Esta curva, esta rugosidad relativa 0,02, nos muestra una curvatura. Si nosotros vemos la curva 0,02, que es esta, tiene un valor inferior y un valor superior. Es decir, tiene un rango de F inferior y superior. En ese rango, cualquier valor, nosotros suponemos. Podría ser 0,03, podría ser 0,035, 0,04. Nosotros suponemos un valor en ese rango. ¿Cuál? Cualquiera. Normalmente lo que hacemos es usar uno del medio, más o menos leíble, tampoco demorarse y querer sacar con precisión cuál es el medio. No es tanto así. Y aquí estamos suponiendo 0,048, que está en el rango de esa rugosidad relativa. Con este factor supuesto, reemplazamos en la ecuación 2, F, y vamos a poder hallar una velocidad V. ¿Sí? 1,64 metros por segundo. Con esta velocidad puedo reemplazar en 3 y obtener Reynolds. Tengo Reynolds. ¿Sí? 1,75 por 10 a la 4. Pero como he supuesto un valor F cualquiera, no significa que es correcto. Entonces tengo que verificar. Y como ya tengo Reynolds y tengo rugosidad relativa, vuelvo a calcular el factor F. Calculando en tablas me sale 0,051. No coincide. Cuando no coincide el supuesto con el calculado, hay que volver a hacer. Tiene que coincidir. El error permitido en un cálculo a mano, como la que estamos haciendo, es el 1%. Entonces la diferencia entre el supuesto con el calculado no debe superar el 1% de error. Entonces, ¿qué hacemos? Como no cumple, no coincide el que yo he supuesto, porque yo he supuesto 0,048 y al calcular el factor F me da 0,051. ¿Qué hago? Tengo que volver a suponer otro factor F. Pero para no tantear, agarro este mismo calculado y ese se vuelve como el supuesto. Volvemos a hacer el cálculo. Suponemos el factor F 0,051 y vuelvo a recalcular. Reemplazo en 2 para obtener la nueva velocidad, que me va a dar 1,59 metros por segundo. Con esta velocidad vuelvo a calcular Reynolds y tengo también rugosidad relativa. Con el nuevo Reynolds y con la rugosidad relativa, vuelvo al diagrama de Moody y calculo el factor F. Y esta vez me sale 0,051. Es igual, coincide con el supuesto. Cuando coinciden o cuando solo hay una diferencia del 1%, menor al 1%, puedo decir que he calculado. Cuando se cumple esto, quiere decir que este es el correcto. Cuando ya tengo esto, como ya sé que este es el factor F que realmente está en mi sistema, sé que la velocidad calculada es la que está circulando. Con esta velocidad puedo calcular el caudal. En la ecuación de continuidad, caudal, velocidad, pi diámetro al cuadrado sobre 4, que me va a dar un caudal de 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, o lo que es lo mismo a 3 litros por segundo, que sería la respuesta. ¿Sí? Esta es la metodología entonces cuando nos falta una incógnita. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, nos vamos al otro ejercicio. Aquí nos dice lo siguiente. Si el caudal es 10 metros cúbicos por segundo de aire, la presión 16 PSI, quiere decir presión absoluta,
temperatura 20 grados Celsius. Se suministran a una mina con una pérdida de carga de 10 centímetros de columna de agua por cada 300 metros de longitud. ¿Qué medida de tubo galvanizado se necesita? Todo lo que queremos es introducir aire a una mina, al interior de una mina. Y cada 300 metros hay una pérdida de presión de 10 centímetros de columna de agua. Vamos a ir desglosando. También estamos trabajando con aire. Pero, como les digo, si consideramos que este aire estamos introduciendo a densidad constante, podemos trabajar con las ecuaciones. La presión, los 16 PSI, la vamos a transformar a todos a pascales. 14.7 PSI equivale a 101.325 pascales o 101,325 kilopascales, que nos va a dar 110,3 kilopascales. Luego el delta P, que es la pérdida de presión entre 1 y 2, que nos dice que es 10 centímetros de columna de agua. Si lo volvemos a metros, dividimos entre 100 y va a ser 0,1 metros de columna de agua, porque sabemos que 10.34 metros de columna de agua equivale a 101.325 pascales, sacando como dato 0,98 kilopascales, ¿no? Hemos transformado a un mismo sistema. Luego, ahora sí, calculamos, vean que la presión que tenemos es 110, que es mayor a la presión atmosférica. Entonces, no podemos entrar a tabla para obtener la densidad, tenemos que calcularla. Aplicamos la ecuación de los gases ideales. Densidad, presión sobre constante universal de los gases R por la temperatura. Entonces, 110.300 sobre 8.312, que es la constante R, sobre el peso molecular, 29, por la temperatura, que sería 293, 20 grados más 273, ¿no? Lo que nos va a dar una densidad de 1.3 kilogramos por metro cúbico. Tengo densidad. Aplico la ecuación de energía entre 1 y 2. Z1 y Z2 van a ser 0 porque la línea de la cañería es recta. Las velocidades son iguales porque el diámetro no cambia. No hay trabajo entre 1 y 2 porque ya alguien dio una presión y las pérdidas que sería HF. Lo que nos quedaría es presión 1 sobre gamma igual a la presión 2 sobre gamma más HF. Si despejamos de esta ecuación HF, nos va a quedar presión 1 menos presión 2 sobre gamma, o delta P sobre densidad por gravedad. Delta P ya lo conocemos, hemos calculado 0,98 kilopascales o 980 pascales. Aquí está, 980 pascal. La densidad la tenemos 1.3 por la gravedad 9,81, dándonos un valor de 76,84 metros de pérdida. Muy grande esa pérdida. Aplicamos la ecuación de Darcy-Weisbach. HF es igual a F por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. En este caso no conocemos tampoco el caudal. Lo que vamos a hacer es, perdón, no conocemos la velocidad. Lo que vamos a hacer es reemplazar en vez de velocidad la ecuación de caudal, porque por la ecuación de continuidad sabíamos que la velocidad era igual a 4 veces Q sobre pi diámetro al cuadrado. Como está aquí al cuadrado, pongo al cuadrado y vamos a obtener la ecuación de Darcy-Weisbach en función del caudal. F, L sobre D a la quinta, 8 caudal al cuadrado sobre pi cuadrado G. Las propiedades del aire, ¿no? Solamente nos sirve la viscosidad dinámica, 1.81 por 10 a la menos 5 newton segundo por metro cuadrado. De la ecuación de Darcy-Weisbach, como tenemos HF aquí, tenemos cuántas incógnitas. El diámetro no conocemos, caudal sí conocemos. En cambio, en la anterior ecuación iban a ser 3 incógnitas, ¿no? F no conocemos, diámetro no conocemos, velocidad no conocemos. Por eso la hemos transformado en función al caudal, porque el caudal es dato, sí, pero no conocemos el diámetro ni el factor F, 2 incógnitas. Entonces, de esta ecuación despejamos D en función de F. Despejamos D en función de F. Y reemplazamos valores. Longitud en 300 metros,
8, caudal 10 metros cúbicos por segundo. HF hemos calculado 76,84 y nos da 32,26 veces el factor F. Pero sacando raíz quinta voy a tener D, que está en función del factor F, y va a ser la ecuación 3. Calculamos el número de Reynolds, densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad dinámica. Reemplazando, va a estar en función de la velocidad y del diámetro. Podríamos ponerlo también esta ecuación de Reynolds en función de caudal. No hay problema. Luego calculamos rugosidad relativa, epsilon sobre diámetro. Pero como la incógnita es el diámetro, tampoco puedo obtener rugosidad relativa. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí, perdón, tenía una llamada. Vean que todos están en función del diámetro. Y ahora aquí hay un problema más grande porque no conocemos la curva de la rugosidad relativa. Entonces, como tenemos que suponer el factor F, pero al no tener en qué curva está, nuestra suposición se hace más amplia porque ahora podemos usar cualquier valor del diagrama de Moody. Cualquier valor. Y eso dependerá de cada uno de nosotros. Obviamente, dependiendo cómo uno escoja, a veces las interacciones serán 2, 3, hasta 5 veces. Eso depende cuán cerca o lejos estemos de la respuesta. En este caso, estamos suponiendo un factor más o menos al medio de 0.025. Si de nuevo tenemos más o menos 0.025, que es lo que se ve más o menos al medio entre estos valores. No importa. Entonces, con este factor F, puedo reemplazar en la ecuación 3 y voy a obtener el diámetro. Calculando 0,96 metros. Luego, con este diámetro, puedo calcular la velocidad aplicando la ecuación de continuidad. 4Q sobre pi diámetro al cuadrado. Y me dará 13.8 metros por segundo. Con la velocidad, con el diámetro, si reemplazo a Reynolds, tengo 9.5 por 10 a la 5 y reemplazando el diámetro en la rugosidad relativa tendré 0.00015. Con estos dos valores de Reynolds y rugosidad relativa, entro al diagrama de Moody y obtengo el factor F, 0.0145. No es, ni coincide, ni se parece al valor supuesto. No cumple. Ni siquiera está cerca con el error al 1%. Entonces, no hemos hallado la respuesta. Tengo que volver a suponer el factor F. Entonces, agarro este valor calculado y lo pongo como si fuera el supuesto. Suponer F, 0.0145. Con este valor F supuesto, vuelvo a calcular el diámetro, que esta vez nos sale 0,86 metros. Con este diámetro calculo la velocidad, 17.2. Con velocidad y diámetro calculo Reynolds, también calculo rugosidad relativa. Vuelvo a recalcular y busco en tablas el factor F, 0,0143. Ahora sí puedo comparar y estamos prácticamente igual. ¿No coincide? Sí, pero el error es menos al 1%. Entonces puedo decir que estoy cerca y lo asumo. Y como ya coincide, quiere decir que esta es la velocidad que está circulando en el sistema y este es el diámetro que yo necesito para estas condiciones. De esta manera he podido calcular el diámetro que necesito para introducir aire a la mina. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, Inge, Dime. ¿cómo haríamos que el aire mantuviera su densidad en la vida real?
Mm, Bueno, en primer lugar, mantener flujo, como diríamos, flujo estacionario es muy difícil, ¿no? Es algo ideal, porque sabemos que en el tiempo van a sufrir cambios. Pero si nosotros entendemos que los cambios no van a ser mucho, entonces sí la podemos usar. Cuando introducimos en una cañería, esta cañería, el aire va a ser prácticamente uniforme. No la estaríamos comprimiendo al aire, sino solamente estamos introduciendo aire ya comprimido. Entonces, en ese aspecto, la densidad no está cambiando, ¿no? Porque tampoco no hay variación de temperatura a lo largo de la trayectoria de la cañería. Si ya habría cambios de temperatura en la cañería, entonces va a haber cambios de densidad y ahí estamos complicados, ¿no? Entonces, todo depende de las circunstancias. Diríamos, estamos idealizando un poco el comportamiento para hacer un cálculo rápido, porque si queremos tomar todos los parámetros, puede ser tan complejo que ni siquiera podamos resolver de estas maneras, ni usando flujo compresible. Y tendríamos que ya entrar a lo que es elementos finitos. Si quisiéramos hacer un cálculo con mayor precisión, entramos a esa especialidad que es CFD, que es cálculos por elementos finitos, y usamos el ANSYS. Y ahí sí podríamos obtener algo tan real o muy cerca a la realidad. Pero como ven, eso es mucho más complejo y requiere mucho más conocimiento, ya tener una especialidad en manejo de CFDs. Es una maestría en realidad manejar CFDs. Entonces, pero ¿será que justifica? Tal vez en algunos casos no, porque con este cálculo estoy cometiendo un error de un 20%, pero me estoy ahorrando ¿qué? Me estoy ahorrando contratar a un profesional que tenga maestría en CFDs y que su sueldo cuanto sea. ¿Vale la pena asumir ese 20% de error? En algunos casos sí, en otros tal vez no. Eso ya dependerá de quién lo pida en realidad, qué empresa. Veamos un caso. Aquí nosotros tenemos la empresa Yacimiento, pero Yacimientos pertenece al Estado. Entonces, nosotros que trabajamos, si yo calculo una potencia de bomba de 20 o de 40, el gasto de la bomba no lo voy a hacer yo. El que lo va a gastar es el Estado y lo va a comprar. Pero si vemos la diferencia en el lado oriental, donde el petróleo es de cada uno, de quien la encuentre el petróleo es de él, quien la perfore en su zona es de él, ¿no? En el lado oriental, allá como diríamos, en esa zona desértica, ¿no? Estamos hablando en Asia, en Europa. Entonces ahí el empresario va a pensarlo y decir, bueno, si yo dejo que lo hagan de la manera tradicional, estoy perdiendo miles de dólares. No me conviene. Yo prefiero contratar a un especialista, un profesional con maestría o con doctorado en CFDs y que me lo haga el cálculo para optimizar y sacar bien fino el cálculo. Entonces prefieren ellos invertir para tener un buen cálculo porque ellos saben que van a perder mucho en energía cuando compren bombas más grandes, ¿no? Entonces hay diferencias, depende de quién. En nuestros casos, con esto es suficiente, tampoco no tenemos profesionales con especialidad en estas ramas, ¿no? Entonces tendríamos que traer un extranjero y eso también nos sale muy caro. Y a veces se hace tanto cálculo y el resultado prácticamente es el mismo. No, les doy un ejemplo. Cuando estuve a cargo de la implementación de un sistema de enfriamiento para un tanque, lo hice de una manera tradicional y a alguien se le ocurrió diciendo que por el peso de la cañería que iba a poner como una forma de anillo, iba a hundir el techo del tanque. Entonces el gerente me pidió que haga un informe técnico de cuánto si se hunde o no se hunde. Yo agarré el método tradicional, hice los cálculos por elementos flexibles y todo eso, y logré encontrar que el tanque a lo mucho se iba a deformar 4 milímetros y que eso no iba a afectar en el hundimiento del techo. Pero el que cuestionó la pregunta no se conformó y dijo, no, necesito un cálculo más detallado. Y se entró a elementos finitos y contrató una empresa que ese cálculo creo que le costó
$5,000, ¿no? Por ese servicio. Usó elementos finitos mediante el SAP y lo simuló. Y obtuvo un resultado diciendo que sí, que efectivamente el techo no se iba a hundir porque la deformación iba a ser 3.96. Entonces, como ven, llegamos a la misma conclusión, por mi parte, con un método tradicional y el otro un método de elementos finitos, pero la diferencia es que a mí no me pagaron los $5,000 para hacer ese cálculo. ¿Sí? Entonces, ven, puede pasar eso también en estos casos. Por eso hay que ver la complejidad y la importancia que requiere. Aire, al final, si entra más aire o entra menos aire, ¿a quién le afecta? El aire es gratis, ¿no? No va a pasar mucho. Obviamente, ahora, si metemos ácido y el ácido cuesta, ahí sí tenemos problemas. Será mejor que hagamos un cálculo más minucioso. ¿Sí? Ahí ve entonces el balance de si asumimos constante las cosas o si lo tomamos lo más cercano a la realidad posible. ¿Sí? ¿He logrado responder tu duda? Sí, gracias. Bueno, ¿alguien alguna otra pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna inquietud que tengan? Ya, bueno, entonces, como no hay preguntas, quedamos aquí. Vamos a continuar la próxima clase. ¿Sí? Pronto ya vamos a planificar el examen. Ahorita he estado muy ocupado y no he tenido tiempo siquiera para pensar en el examen. Ya lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero, sin embargo, tienen tiempo, seguimos avanzando, nadie se perjudica y además tienen más tiempo para estudiar, ¿no? Así que no se preocupen. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.